¿Qué tal, jóvenes? Buen día. La intención de estos videos es repasar algunos puntos con respecto a Photoshop para que lo puedan realizar ustedes poco a poco en casa. Vamos a ver conceptos muy básicos con respecto a lo que viene siendo Photoshop. En este caso, conocer la interfaz, conocer las herramientas, para de ahí poder trabajar, ¿sí? Independientemente de la versión que puedan tener de Photoshop, prácticamente muchas de las herramientas que vamos a estar viendo en este momento son similares a las distintas versiones, ¿sí? Ahí está. Son similares a distintas versiones que normalmente puedan tener, ya sea la 2015, 2016, 2017. Cambia muy poco la interfaz, pero sí es importante poner atención a cada uno de los puntos en este caso, ¿sí? Para que lo vayan tomando eso en cuenta. En lo que viene siendo en las de Apple, lo único que va a cambiar probablemente es en algunas opciones en donde estén acomodadas, ya sea en los menús, o en el caso cuando yo mencioné atajos del teclado, normalmente en las MacBook se utiliza Command en vez de Control, que Control es la tecla que utilizamos en lo que viene siendo en Windows. De ahí en fuera, creo que tampoco tendría ningún inconveniente, ¿sí? Ok, para comenzar tenemos lo que viene siendo la interfaz principal, que aquí es lo que vemos. En el caso de ustedes que acaban de instalar lo que viene siendo la aplicación, probablemente en este apartado que dice recientes les va a aparecer completamente en blanco, ¿sí? Pero en el caso mío, que yo ya he estado abriendo distintos archivos para estar trabajando, me va a aparecer los archivos más recientes en este caso, en los cuales pues yo puedo seleccionar para seguir trabajando si así lo requiero, etcétera, ¿sí? También tenemos en lo que viene siendo del lado izquierdo lo que viene siendo el botón archivo nuevo o abrir. En el caso de abrir, pues se supone que es para seleccionar algún archivo que nosotros tengamos dentro de lo que viene siendo nuestro equipo y que queramos trabajar con él, principalmente. En la parte de archivo nuevo nos va a permitir, en este caso, lo que viene siendo crear una, un archivo desde cero. En este caso podemos especificar las medidas que va a tener lo que viene siendo el archivo. En mi caso me están apareciendo los elementos recientes, pero podemos ver en la parte de esta superior que me dice que tenemos lo que viene siendo tamaño foto, y aquí nos indica lo que viene siendo la medida 16 por 12 centímetros o 3 por 2, 6 por 24, 7 por 5, etcétera. Ya tiene una medida específica. Si le doy clic en imprimir, de igual forma, en este caso me aparece distintos tamaños de papel, en este caso tamaño carta, tamaño legal, tamaño tabloide. Recordemos que en el caso de las fotos y en el caso de para impresión siempre van a ser dos medidas completamente distintas dependiendo qué es lo que se vaya a estar realizando. De hecho, si han impreso fotografías en algún lugar, normalmente así te las marcan: 4x6, 2x3, etcétera, ¿sí? En el caso de que cuando se va a imprimir en una hoja de papel, pues en este caso podemos especificar tamaño carta, legal, tabloide, dependiendo del tamaño, ¿sí? También tenemos lo que viene siendo ya la parte de obras o ilustración, la parte de web, la parte móvil. Por ejemplo, si van a diseñar alguna imagen o algún formato para dispositivos móviles como el iPhone, como lo que viene siendo celulares Samsung, etcétera, ¿sí? Ya viene predefinido ciertas medidas. O lo que viene siendo para películas, que aquí ya podemos ver medidas para 4K, 8K, etcétera, ¿sí? Yo normalmente me suelo manejar en la interfaz principal que dice recientes, y aquí en esta parte yo puedo manejar lo que viene siendo las medidas, ¿sí? Yo tengo la costumbre de manejarlo siempre en píxeles, pero hay quien, dependiendo lo que requiere, puede utilizarlo en pulgadas, puede utilizarlo en centímetros, puede utilizarlo en milímetros, etcétera, ¿sí? En mi caso lo voy a seleccionar en píxeles, y tenemos lo que viene siendo la orientación de la mesa de trabajo. En este caso puede ser horizontal o puede ser vertical, dependiendo lo que requiera. En el caso de la anchura, pues ustedes pueden seleccionar cuánto va a ser de ancho por cuánto de alto, ¿sí? Y tenemos lo que viene siendo en este apartado, lo que viene siendo píxeles. Yo normalmente también manejo lo que viene siendo píxeles por pulgada, que tiene que ver con lo que es la resolución, ¿sí? Cuando se va a imprimir o que se va a mandar alguna impresión, en este caso ya sea
para imprimir en papel o para imprimir en papel fotográfico, etcétera, normalmente aquí la resolución pues podría ser 300 puntos por pulgada o 200 puntos por pulgada. Si va a ser una imagen que a lo mejor la vamos a manejar para subirla a nuestras redes sociales, como viene siendo Photoshop, o yo, lo que viene siendo Facebook, lo que viene siendo Instagram, etcétera, pues podemos quedarnos con 100 o con 150. Aquí ya va a depender, porque esto va a variar el tamaño de lo que tiene que ver con el archivo, ¿sí? De ahí tenemos lo que viene siendo nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Que viene siendo el modo de color, que principalmente en el caso de nosotros vamos a trabajar con color RGB, ya sea en 8 bits o 16 bits para lo que tiene que ver con la conformación de los colores. Si en algún momento van ustedes a imprimir, lo recomendable es que el modo de color esté en CMYK. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de impresiones en lonas, en cartelones, en tarjetas de presentación, etcétera, normalmente la idea es ese tipo de color porque se manejan 4 colores, ¿sí? Lo que es cian, magenta, yellow y black, ¿sí? Pero si solamente lo vamos a utilizar en nuestras redes sociales o en páginas web, etcétera, podemos trabajarlo en lo que viene siendo el espacio RGB, ¿sí? Y en el perfil de trabajo yo recomendaría, sobre todo ahorita que van empezando, lo que viene siendo Adobe RGB. En este caso tiene que ver con la interpretación de los colores, cómo los va a interpretar, porque en algunos casos, dependiendo del espacio de color que utilicen, va a ser como va a representar algunos de estos colores. El más común en este caso viene siendo Adobe RGB, ¿sí? Si yo le doy clic aquí en crear, pues ya me aparece lo que viene siendo el espacio de trabajo para que yo empiece a agregar los elementos que yo requiera, ¿sí? Entonces, una forma de empezar es uno creando lo que se le denomina mesa de trabajo, ¿sí? La otra, que era lo que les mencionaba, es simplemente dándole clic aquí en archivo o aquí en lo que viene dice el botón abrir, por ejemplo, y podemos, en este caso, yo tengo imágenes en la carpeta de escritorio que son con las que voy a estar trabajando. Por ejemplo, selecciono esta imagen, le doy clic en abrir. Me espero un momento. Me menciona, si ustedes se dan cuenta, me dice que tiene un espacio de trabajo, en este caso sRGB. ¿Por qué viene en sRGB? Porque yo anteriormente esa imagen la había guardado en ese espacio de trabajo porque la iba a subir a Facebook, a Instagram. Y recordemos que no sé si a ustedes les ha pasado que en algunos casos cuando suben una foto de muy buena calidad que se ve muy bonito en su dispositivo, de repente en Facebook o Instagram ya no se ve igual, pierde las tonalidades o se ven muy distintos, ¿sí? Y en este caso tiene que ver con ese espacio de trabajo. Cuando uno lo guarda ya con un espacio de color sRGB es para que respete los colores que yo le estoy indicando independientemente del tipo de dispositivo, ¿sí? En este caso me marca esto, yo le voy a decir que use el perfil incrustado en este punto y en este caso le voy a decir OK, ¿sí? Y ahí tengo lo que viene siendo la imagen con la cual puedo estar trabajando en este momento, que es una forma, en este caso que les mencionaba, que podemos ir cargando lo que viene siendo imágenes, ¿sí? Nosotros podemos tener, de hecho podemos abrir varios archivos, por ejemplo voy a archivo, abrir, puedo seleccionar alguna otra imagen, de igual forma puedo seleccionar el espacio mismo de trabajo o le digo que lo convierta a Adobe RGB. En este caso voy a seleccionar de que lo convierta a Adobe RGB. Y tengo aquí ya lo que viene siendo mis dos pestañas. Normalmente en Photoshop cada vez que abrimos una foto o un espacio de trabajo nuevo, normalmente así nos va a aparecer lo que viene siendo en este caso por pestañas. Si quiero abrir un espacio en blanco, le doy clic en archivo, nuevo, y volvemos a la misma ventana que les mencionaba hace un rato, en la cual yo puedo seleccionar las medidas, ¿sí? En este caso, con respecto a las medidas, ya vienen las últimas que yo utilice. Si son las que yo requiero, puedo dejar lo que viene siendo la misma configuración y simplemente le doy clic en crear. Una vez que se creó lo que viene siendo mi espacio de trabajo, pues aquí lo estamos viendo, cada uno de ellos, ¿sí? Porque a diferencia de, por ejemplo, Word o PowerPoint, algunos otros programas, normalmente nosotros vemos en la barra de tareas que se abren varias ventanitas, ¿sí? Pero en el caso de Photoshop, no, lo vamos a tener en lo que viene siendo en pestañas, ¿sí?
Ahora, cuando yo tengo un espacio o un lienzo en blanco y yo quiero cargar una imagen para empezar a trabajar sobre él, hay distintas formas de hacerlo. En este caso, una de las formas, por ejemplo, yo tengo la carpeta aquí en el escritorio, le voy a indicar JPG, que es la carpeta donde yo tengo mis imágenes. Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, voy moviendo un poquito mi carpeta para que me deje ver el espacio de trabajo de Photoshop. Puedo seleccionar la imagen y arrastrarla. Y aquí tenemos lo que viene siendo la imagen. Simplemente le damos Enter y ya queda lo que viene siendo la imagen incrustada en lo que viene siendo el lienzo de trabajo, ¿sí? Ahora, como se podrán ustedes dar cuenta, la imagen yo la puedo aquí ya mover, en este caso, pero no se adapta completamente al espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque en este caso es más ancho, ¿sí? Aquí ya va a depender qué es lo que queramos hacer. Si queremos editar directamente la imagen y que nos respete completamente el ancho y alto y no tener problemas con el lienzo, lo más recomendable es que ustedes siempre vayan a archivo, abrir y seleccionen la imagen que deseen para poderlo cargar en lo que viene siendo su espacio de trabajo y empezar a editar directamente, ¿sí? Pero si van a empezar una imagen de cero en donde van a estar agregando distintos elementos, pueden crear su espacio de trabajo de esta forma. Ahora, también algo que se me pasaba a mencionarles, por ejemplo, yo aquí tengo mi espacio de trabajo. Si quiero agregarle más elementos, lo puedo hacer, ¿sí? Si le doy clic en archivo y le indico de igual forma, bueno, puedo hacer primero una forma, es esto, dar clic y arrastrar, que fue lo que hicimos hace un rato. Le doy enter y aquí tengo lo que viene siendo la imagen y aquí puedo ir agregando más elementos en este caso, pero sobre todo si yo quiero que, por ejemplo, en esta donde está la calavera se respete el espacio de trabajo, pues lo que primero que tengo que hacer es cargar la imagen directamente, como le hicimos hace rato, para que de una vez tome todo el tamaño de la imagen, ¿sí? Pero hay veces que las imágenes pueden estar más pequeñas y a lo mejor no es lo que queremos. Entonces es cuando nosotros creamos nuestro propio espacio de trabajo y empezarlo a agregar el contenido que vayamos requiriendo, ¿sí? Porque de todos modos esta imagen yo la puedo mover, variar, etcétera, ¿sí? Que ahorita vamos a ver ese aspecto. Entonces son formas que igual vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en este tutorial, de las formas en las cuales podemos estar agregando imágenes principalmente. Ahora, este es nuestro espacio de trabajo. Prácticamente está compuesto de lo siguiente. Tenemos del lado izquierdo lo que viene siendo nuestra caja de herramientas, las cuales va a tener distintas herramientas. Vamos a tratar de ver la mayoría de ellas, de menos de forma básica. Tenemos en la parte superior lo que viene siendo los menús, en este caso archivo, edición, imagen, capa, texto, filtro, ¿sí? Muchas de las herramientas se complementan con los menús que tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? Tenemos este otro espacio, este espacio que vemos aquí arriba de las pestañas y que está entre en medio del menú y de las pestañas, que este espacio de trabajo va a cambiar dependiendo la herramienta que tengamos seleccionada. Por ejemplo, selecciono esta herramienta y vemos aquí que cambió. Doy clic en esta otra herramienta y cambia, ¿sí? Entonces, las opciones o propiedades de esta herramienta, de cada una de las herramientas que tenemos aquí, nos van a aparecer aquí en este punto intermedio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar modificando, podamos estar haciendo configuraciones con respecto a la herramienta seleccionada. Ahora, en la columna de la izquierda yo ya les mencionaba que tenemos distintas herramientas. En este caso, estas herramientas van a tener más herramientas todavía internamente. De hecho, aquí nos muestra, por ejemplo, el atajo del teclado. ¿Qué significa? Que si yo presiono la tecla V, se va a seleccionar lo que viene siendo esa herramienta, ¿sí? Yo ya no le tengo que dar un clic. O por ejemplo, en esta otra dice que si yo presiono la tecla M, se va a seleccionar dicha herramienta. Voy a otra herramienta aquí abajo, dice que si presiono la tecla B de bueno, se va a esa herramienta. Entonces son distintos atajos del teclado que uno puede ir aprendiendo. ¿Para qué? Para ahorrarse un poquito de tiempo y si uno está aquí en el lienzo de trabajo, pues no tener problemas al momento de estarnos moviendo, etcétera, ¿sí? De ahí, si ustedes se dan cuenta, tenemos lo que viene siendo unas flechitas, ¿sí? Podemos ver que hay unas flechitas en cada una de herramientas, una flechita en la parte inferior derecha.
Esas flechitas, si yo le mantengo presionado, por ejemplo, me va a aparecer un menú que me está indicando que hay más herramientas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic a este otro, ¿sí? Me aparecen 3 herramientas más. Le doy clic a este otro, me aparecen otras 4 herramientas. Le doy clic a este otro, me aparecen todavía más herramientas. Entonces, todos los que tengan esta flechita en la parte inferior derecha, significa que van a tener más herramientas que nos van a servir para hacer modificaciones. Ahora, una vez conocidos esas herramientas, los menús de arriba, también tenemos lo que viene siendo los paneles que están de este lado de la derecha, ¿sí? Estos paneles pueden variar dependiendo la configuración que tengan. ¿Por qué? Porque yo los puedo cerrar, por ejemplo, puedo ir cerrando los paneles porque a lo mejor a mí me estorban, no los ocupo, ¿sí? Van dentro de lo que viene siendo nuestro espacio de trabajo. Si por ejemplo yo borré todos los paneles, si se dan cuenta, como ahorita lo estoy haciendo, y después los quiero recuperar, una forma sencilla de poderlo recuperar es venir aquí a ventana y tenemos una opción que dice espacio de trabajo, que ya son espacios de trabajo preconfigurados. ¿Qué significa? Que en este caso nos dice, tenemos el aspecto esenciales, que es el que tengo ahorita seleccionado. Tenemos lo que viene siendo 3D, gráfico y web, movimiento, pintura y fotografía. Son espacios predeterminados que ya tiene lo que viene siendo Adobe Photoshop para lo que en este caso tiene que ver con el acomodo de nuestras herramientas. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en 3D, vamos a ver que me indica ahí que se está dejando de ofrecer las funciones 3D de Photoshop. Muchas de estas funciones 3D no funcionan correctamente. Bueno, hay un detallito que se tiene, pero nos muestra lo que viene siendo las propiedades con respecto a ese espacio de trabajo. Si le doy clic de nueva cuenta en ventana, espacio de trabajo, fotografía, por ejemplo, ya nos aparece de una manera distinta. Ustedes pueden ir haciendo la prueba con cada espacio de trabajo simplemente para que vayan ubicando y vayan conociendo. Yo normalmente siempre trabajo con el espacio de trabajo que es el aspecto esencial. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya no me cargó lo que yo hice. Si yo quiero, por ejemplo, yo ahorita cerré todos, voy a cerrarlos todos. Y dice el maestro, ok, vayan a ventana, espacio de trabajo, vuelvan a seleccionar el espacio de trabajo. Vemos que no lo carga. ¿Por qué? Porque nosotros ya le hicimos modificaciones a ese espacio de trabajo. ¿Qué es lo que puedo hacer si por error lo modifiqué y quiero recuperar los paneles? Hay dos formas. Una, por ejemplo, si quieres un panel en específico, aquí mismo en el menú ventana podemos encontrar, todos estos son los paneles que podemos tener disponibles, que uno de los esenciales que ahorita voy a mencionar sobre ellos es el de capas. Y listo, ya me apareció y me dejo de problemas, que es con el que ahorita requiero. Si requiero algún otro panel, por ejemplo el de degradados, pues aquí ya lo tengo, por ejemplo. Si después requiero lo que viene siendo el panel de pinceles, ¿sí? Ahí nos van a ir apareciendo, que de hecho ya lo tenía, nada más que estaba en esta otra barrita. Tengo lo que viene siendo, por ejemplo, ajustes, y aquí ya nos aparece. ¿Sí? Uno puede ir cargando cada uno de los paneles según lo que vayas requiriendo, porque muchas veces estos entornos de trabajo a veces te cargan los que vienen por default y a veces ni los ocupas todos. ¿Por qué? Porque vamos empezando. Más adelante van a ir conociendo cada una de estas herramientas y van a ir viendo cuándo los van a utilizar. ¿Sí? Ahora, si no, podemos venir aquí mismo, espacio de trabajo, y le podemos indicar restaurar aspectos esenciales. Y vuelve otra vez a como lo tenía desde el principio cuando empecé a trabajar. ¿Sí? Entonces es una forma de uno ir acomodando estos paneles. Aquí tiene unas flechitas, por ejemplo, que me permite reducir, sobre todo cuando a lo mejor estamos trabajando en laptop y tenemos una pantalla muy pequeña. A veces estos paneles nos quitan espacio de nuestra área de trabajo. Entonces uno los puede reducir. Cuando uno lo ocupe abrir, simplemente le das clic y se va a abrir una ventana del lado izquierdo que vas a poder hacer las modificaciones que requieras, y cuando regreses aquí, pues obviamente vas a notar que se queda abierto. Simplemente le das clic en la flechita y se vuelve a ocultar, simplemente para aprovechar de una mejor manera el espacio de trabajo.
Pero si por ejemplo dices, bueno, yo tengo una pantalla de 15 pulgadas o a lo mejor trabajas en una computadora de escritorio o a lo mejor tienes conectado, por ejemplo, yo tengo conectado en mi laptop un monitor de 32 pulgadas y en ese estoy trabajando. Entonces, pues me puedo dar probablemente el lujo de decir, no, pues yo lo puedo tener abierto porque tengo suficiente espacio. Ahí ya depende de cada quien como vayamos trabajando, ¿sí? Ok, eso es con respecto un poco a lo que es el entorno de trabajo, lo que tiene que ver con todo lo que tenemos del espacio de trabajo, ¿sí? Ahora, en el caso de Photoshop, algo muy específico que vamos a estar trabajando son las capas. En el caso de Photoshop, todo se maneja a través de capas, ¿sí? Podemos ir viendo que aquí tengo una capa que, por ejemplo, cuando creamos un archivo nuevo, en este caso con un lienzo en blanco, nos podemos dar cuenta que aparece con un fondo blanco, ¿sí? Pero por ejemplo, si me voy a una de las imágenes que cargué hace un rato, dice que el fondo corresponde ¿a quién? Corresponde a la imagen que yo cargué. Ya no tengo una capa en blanco, sino que es una capa principal con la fotografía que yo acabo de añadir, ¿sí? Entonces, en este caso, va a variar dependiendo qué es lo que queramos hacer. Pero algo muy importante, en Photoshop todo se trabaja en capas. ¿Qué significa? Que si yo agrego más imágenes a lo que tiene que ver con mi entorno de trabajo. Disculpen, es que en este caso me equivoqué. Si yo quiero cargar otra imagen, una forma ya lo habíamos visto hace un rato. Simplemente das clic, arrastras. De hecho, puedo volver a agregar esta imagen. No es que solamente la pueda agregar una vez. Ahí la tengo 2 veces sin ningún problema. Y aquí tengo lo que viene siendo cada capa. Tienen el mismo nombre. Podemos, por ejemplo, cambiarles el nombre. En este caso, podemos cambiarlo. Permítanme. Bueno, yo normalmente doy un clic aquí y normalmente me permitía cambiar. Ahí sí les voy a quedar mal. Doble clic. Yo le puedo indicar capa 1 o foto 1, por ejemplo. Tú le puedes indicar el nombre que quieras. Sobre todo, ¿para qué? Para poderlo identificar de una manera más rápida o más eficiente, ¿sí? En este caso. Pero déjenme ver por aquí si trae la opción. Creo que ahí sí les voy a quedar mal. Según yo, está una opción aquí para cambiar lo que viene siendo el nombre, pero no lo ubico ahorita de manera rápida. Lo que viene siendo el nombre. Si no, como les mencionaba, simplemente dan doble clic y ya le indican lo que viene siendo el nombre nuevo, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque en este caso, si te fijas, yo doy clic en una fotografía y aquí se selecciona la capa que tengo trabajando. Doy clic en la otra, se selecciona la otra. Si doy clic en el fondo, no se seleccionó, ¿sí? ¿Por qué no se seleccionó? Porque aquí tiene un candadito. Ese candadito significa que no puedo editar el fondo, ¿sí? Si yo lo quiero editar, simplemente le doy doble clic y ahora ya dice que ese fondo corresponde a la capa 0, ¿sí? Y ahora sí, si se fijan, doy un clic en el espacio en blanco y ahora sí se selecciona lo que viene siendo la capa 0, ¿sí? Entonces, es importante ¿para qué? Para poder uno identificar cada imagen. Ahora, si por ejemplo quiero agregar otra imagen y no quiero estar arrastrando como ahorita lo estaba haciendo, doy enter otra vez, ahí tengo la tercera imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle clic aquí en archivo y dice colocar elemento incrustado. Aquí archivo, busco en el menú que diga colocar o colocar elemento incrustado, dependiendo de la versión de Photoshop, así les tiene que aparecer. Y por default, ahorita me abrió la carpeta donde tengo las imágenes, pero si estuvieran las imágenes en alguna otra carpeta, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues simplemente darle clic en lo que viene siendo la carpeta que corresponde. Y una vez que la tengo, pues simplemente selecciono lo que es la imagen que yo requiero en ese momento y la puedo cargar directamente. Entonces ahí ya va a variar dependiendo qué es lo que queramos hacer. Por ejemplo, selecciono la imagen, le digo colocar y listo. Y ahí tengo lo que viene siendo la imagen. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todas las imágenes empezaron a cargarse a partir de donde yo tenía seleccionado, ¿sí? Se empiezan a poner arriba de la otra. ¿Qué es lo que puedo hacer, por ejemplo, si yo la foto 1, que viene siendo esta que está aquí, la quiero enfrente? Pues lo único que puedo hacer es darle un clic aquí
y arrastrarla hacia arriba. ¿Para qué? Para que esa capa cambie de posición, porque prácticamente se puede decir que cada capa que se va creando, capa 0, capa 1, capa 2, capa 3, etcétera, se van sobreponiendo una sobre la otra, ¿sí? Entonces, si queremos evitar, bueno, no evitar, más bien estar cambiando de posición la imagen dependiendo de lo que ocupamos, pues por eso también es importante indicar el nombre. ¿Por qué? Porque así puedes identificar lo que viene siendo la imagen y tú la puedes cambiar de posición dependiendo lo que vayas requiriendo, ¿sí? Entonces así puedes ir teniendo varios elementos. De hecho, quien se dedica más a Photoshop, pues va organizando todo por capas y también por lo que viene siendo grupos. Por ejemplo, aquí hay una carpetita que yo, si le doy un clic aquí, me dice grupo 1, le doy doble clic y le voy a decir paisaje, por ejemplo, ¿sí? Y puedo agregar aquí adentro de la capa paisaje, perdón, del grupo paisaje, lo que viene siendo la imagen, ¿sí? La imagen del paisaje, esta que tengo aquí. Después puedo crear otro grupo, por ejemplo. Hay que tener cuidado donde le damos clic, porque por ejemplo esta carpeta ya se creó dentro de la carpeta paisaje y eso no lo quería en este momento. Si yo quiero eliminar ese grupo, ¿sí? Aquí en la parte inferior derecha hay lo que viene siendo un botecito de basura. Simplemente le doy un clic y se elimina, ¿sí? Hay que tener cuidado porque si tuviese contenido, prácticamente, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo. Bueno, aquí sí me avisó, me dice, ¿sabes qué? Como el otro grupo estaba vacío, no me avisó. Me dijo, ¿sabes qué? Pues te lo borro y listo. Pero en este caso sí me está avisando. Dice, desea eliminar el grupo paisaje y su contenido o solamente el grupo, ¿sí? Si yo le digo solamente el grupo, ya eliminó el grupo y la imagen aquí está. Entonces sí nos advierte antes de borrar que tenemos un contenido ahí. Entonces volvemos a empezar. Le doy clic aquí en carpeta y le indico paisaje, por ejemplo. Doy un clic y arrastro la imagen del paisaje dentro de la carpeta paisaje. Le doy clic a la flechita para que se vaya todo guardando. Y por ejemplo, vuelvo a crear otra carpeta. Ahora sí se creó afuera, ¿sí? En el cual, cuidado con los doble clics. Ahí está. Le voy a poner Frankenstein. Bueno, creo que no es Frankenstein, ¿verdad? Sino Viejo de la Danza. Porque son de una foto que tomé el año pasado. Puedo seleccionar varias capas. Por ejemplo, doy un clic y se selecciona una. Pero si ocupo seleccionar varias, puedo presionar la tecla Control. Doy un clic en el siguiente elemento y ahí ya tengo seleccionado dos capas. Y simplemente le doy clic a lo seleccionado y la arrastro donde dice Viejo de la Danza. Y listo, ahí ya están las capas. Obviamente como la carpeta de Viejo de la Danza está sobre la de paisaje, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues obviamente se están sobreponiendo unas sobre otras, ¿sí? Hay que tener cuidado también con eso. Pero esto nos va a servir ¿para qué? Para darle orden a lo que viene siendo los elementos que voy agregando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos a hacer una edición en Photoshop, se van a dar cuenta que no solamente trabajamos con una capa, muchas veces vamos a trabajar con 2, con 3, con 4, con 10, con 15. Hay gente que dependiendo del tipo de edición que esté haciendo, puede trabajar con muchas capas y vamos a ver que todo lo tiene ordenado. ¿Por qué? Por lo que viene siendo carpetas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando te llenas de capas, lo vas a necesitar para, si por ejemplo quieres modificar algún elemento, lo puedas identificar de manera rápida, ¿sí? Ahora, aquí mismo tenemos lo que viene siendo un ojito que tiene que ver con lo que viene siendo la visualización. Si yo le doy clic aquí en el ojito, se quita y prácticamente todo el contenido que tenía esa carpeta ya no lo veo, ¿sí? Si le doy clic otra vez en el ojito, ahí está el contenido completamente de la carpeta. Si abro la carpeta, como ahorita que ya se abrió cuando le dé clic a las imágenes, podemos darnos cuenta que cada imagen o cada capa tiene lo que viene siendo también su ojo de visualización. ¿Por qué? Si yo le doy clic aquí al principal, prácticamente todas se ocultan. Pero puedo ocultarlas de manera individual. Entonces, por eso podemos estar trabajando de una forma u otra. También algo que podemos utilizar cuando a veces agregamos elementos y que ya no queremos que se modifiquen, que no se muevan del lugar, porque ustedes se dan cuenta, doy un clic y se va moviendo de un lado a otro, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí en la parte superior tiene lo que viene siendo arriba de las capas, lo que viene siendo un candadito, ¿sí? Si yo quiero bloquear todo el grupo,
le doy clic a lo que es la carpeta y le doy clic al candadito y todo lo que está dentro de la carpeta se va a bloquear. ¿Qué significa? Que ya no lo puedo mover. Si ustedes se fijan, se está moviendo lo que está por debajo, pero ya las imágenes ahorita que tengo ahí del viejo de la danza ya no se mueve. Entonces, para eso nos sirve lo que viene siendo el candadito, para que lo que ya terminamos de editar y que ya probablemente en ese momento no ocupo que se mueva, simplemente lo bloqueo y con eso me dejo de problemas de que se me vayan a estar desacomodando los elementos que tengo dentro de lo que viene siendo mi lienzo de trabajo. Si quiero desbloquearlo, pues simplemente selecciono, le doy clic al candadito y listo, ya puedo volverlos a modificar. Puedo también bloquear una sola capa. En este caso, por ejemplo, esta. O puedo bloquear esta que está fuera. Si ustedes se fijan, esta está fuera de todos los dos grupos. Y también la puedo bloquear. Con eso, ya prácticamente, esta ya no la puedo mover. Se mueven los demás. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ello. Pero nos va a servir ¿para qué? Para proteger lo que estamos manejando en este caso. Ya cada quien verá en qué momento lo utiliza de una forma o de otra. ¿Sí? Entonces, una vez conocido un poquito lo que tiene que ver con la interfaz, vamos a pasar a empezar a conocer lo que viene siendo las herramientas, ¿sí? De todos modos, la interfaz también la vamos a ir conociendo conforme vayamos utilizando las herramientas principalmente. Algunas de las herramientas que podemos trabajar, por ejemplo, voy a cerrar aquí. Vamos a empezar de nuevo. Como se dan cuenta, en esta versión los archivos previamente abiertos nos van apareciendo en lo que viene siendo en archivos recientes, ¿sí? Entonces voy a volver a cargar lo que viene siendo un archivo. Me voy aquí en abrir, voy a seleccionar de mi carpeta que se llama JPG, voy a seleccionar en imagen y le voy a dar clic en abrir. Le voy a decir ok. Ahí tengo lo que viene siendo mi imagen, ¿sí? Como les mencionaba, tenemos lo que viene siendo el fondo que no me permite mover o hacer nada. De hecho, ahí me acaba de advertir cuando le di un clic, convertir a capa normal. Le doy un clic y listo, ¿sí? En este caso se me movió porque como lo había arrastrado, pues se identificó que quería hacer un movimiento, pero ya la dejé otra vez en su lugar. Para poder mover la imagen como lo estoy haciendo ahorita, siempre tenemos que tener seleccionado lo que es la herramienta, en este caso, de mover. ¿Sí? Si yo tengo otra herramienta, por ejemplo, pues si quiero mover, pues no se va a mover la imagen. Tengo que tener seleccionado, por ejemplo, presiono V, tengo que tener seleccionado lo que viene siendo la imagen. Y ahí lo estamos viendo. Si quiero regresarla a donde está, por ejemplo, arrastrando, pues lo puedo hacer. Si no, pues simplemente presiono Control Z y se va a regresar al punto donde estaba. Una vez que tenemos lo que viene siendo nuestra imagen, yo siempre recomiendo que, por ejemplo, no trabajemos con la primera imagen, sino que trabajemos en este caso con un duplicado. ¿Cómo podemos sacar un duplicado de esta imagen o de esta capa? Fácilmente. Doy clic derecho y hay una opción en la parte superior que dice duplicar capa. Me indica, si le quiero indicar un nombre, le puedo poner viejo de la danza y le doy enter para el OK. Y ahí tengo lo que viene siendo dos capas. ¿Sí? En este caso, con las cuales yo puedo estar trabajando. En este caso voy a ocultar la capa de inferior, ¿sí? No sé por qué se me volvió a poner el candado. Ah, sí, es que la había bloqueado. Y voy a trabajar solamente con la capa superior, ¿sí? Que dice viejo de la danza. La vuelvo a tratar de acomodar. Ahora, cuando nosotros tenemos seleccionado lo que viene siendo la herramienta mover, yo puedo mover la imagen a donde sea, ¿sí? ¿Le puedo cambiar el tamaño? Sí, también le podemos cambiar lo que viene siendo el tamaño a esta imagen con respecto a lo que es el lienzo de trabajo. Para eso presionamos las teclas Control T y se van a agregar estos sujetadores, creo que es el nombre que tienen, o manejadores, en estos puntos, que de hecho probablemente cuando cargan imágenes en PowerPoint, en Word, etcétera, los han visto, ¿sí? Cuando yo me posiciono en cada uno de ellos, me aparecen unas flechitas que van en sentido contrario, en el cual ahí me va indicando qué es lo que puedo hacer, ¿sí? Hacia adentro o hacia afuera, por ejemplo. En esta parte igual. Normalmente se va cambiando de forma proporcional dependiendo de la versión de Photoshop que tengan. También si me pongo un poquito arriba de esos manejadores me aparecen unas flechitas pero en curva. ¿Qué es lo que va a significar? Que prácticamente puedo rotar lo que viene siendo la imagen, en este caso.
donde yo ya considero que queda ideal, ahí lo puedo dejar. O control Z para que se regrese al primer etapa donde estaba, ¿sí? Una vez que tú le haces la modificación que consideras en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si quieres hacer la modificación desproporcionada, o sea, aquí está proporcionada. Si ustedes se fijan, el ancho y el alto se van reduciendo o se van aumentando dependiendo cómo lo vaya arrastrando, ¿sí? Pero si presiono la tecla Shift, la que está abajo del bloc mayús, ¿sí? Sin soltar la tecla Shift, puedo cambiar de forma desproporcionada lo que viene siendo la imagen. Si se fijan, aquí ya la invertí y la puedo cambiar de otra forma, ¿sí? En el caso de que tengas alguna otra versión de Photoshop y que digas, oye, presiono Shift y no pasó eso que mencionas, entonces en este caso simplemente con que le des un clic y arrastres se va a hacer de forma desproporcionada, ¿sí? Ahí ya va a depender de algunas versiones de Photoshop. En el caso de Apple, recordemos que en vez de Shift, en este caso creo que es Option, si mal no recuerdo, la tecla que tendrían que utilizar. Ok, entonces como les menciono es una forma en la cual podamos estar moviendo. Si ustedes se fijan todavía me aparecen los manejadores. ¿Cómo hago para que ya se quede con ese tamaño? Porque si yo presiono escape, por ejemplo, si se dieron cuenta presioné la tecla escape y la imagen volvió a estar como yo la tenía. ¿Por qué? Porque no he guardado el cambio que acaba de realizar. Vuelvo a presionar las teclas control T y vuelvo a modificar lo que viene siendo la imagen otra vez. ¿Se fijan? Si yo quiero que se guarden esos cambios, lo puedo hacer de dos opciones. Le doy clic aquí en la palomita esta que apareció de las opciones o presiono Enter, cualquiera de las dos opciones, y va a funcionar para guardar lo que viene siendo los cambios. Si yo lo quiero volver a modificar, presiono otra vez Control T y puedo volver a modificar lo que viene siendo mi imagen, ¿sí? Esta misma opción de Control T la vamos a encontrar en el menú. Permítanme. Tiene que estar igual de control T. Ya. Creo que ahí sí. Dejen. La encontramos en lo que viene siendo edición, ya lo ubiqué, y dice transformación libre. Y de igual forma puedo hacerle las modificaciones que yo requiera. Entonces ahí ya va a depender de cada quien. Yo normalmente me suelo manejar más con los comandos, pero muchas de las opciones que les vaya indicando puede ser que sean los menús que tenemos a la izquierda o los menús que tenemos en la parte superior, que también ahí los podemos encontrar, ¿sí? Entonces eso es con respecto a simplemente cambiar el tamaño, modificarlo, etcétera, ¿sí? Ahí yo lo vuelvo a tratar de regresar al tamaño que estaba. Y listo, me quedo un poquito más arriba. Puedo moverlo con las flechas, si ustedes se den cuenta, siempre y cuando siga seleccionada la herramienta mover. Les vuelvo a recordar, porque muchas veces, sobre todo cuando vamos empezando con Photoshop, muchas veces esa parte se nos vuelve un poquito complejo de tener que estar cambiando de herramienta. Entonces sí hay que tener cuidado en esa parte al principio. Ya conforme lo vayan utilizando, ustedes mismos se van a ir acostumbrando y se van a ir dando cuenta de varios detallitos. Ok, una vez que tenemos lo que viene siendo en este caso la imagen, ¿qué más podemos hacer en este caso con las herramientas? Por ejemplo, podemos seleccionar algunos elementos para irlos quitando o eliminando, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, algunos manejan lo que viene siendo, por ejemplo, la herramienta borrador, ¿sí? Aquí en la herramienta borrador, aquí dice herramienta borrador, en la parte superior nos aparecen los tipos de pinceles, en este caso, que se pueden tener. Ahorita no nos vamos a meter en esas opciones. Podemos cambiar el tamaño del pincel, como podemos ir viendo. Aquí lo podemos ir comparando. Se va haciendo más grande, se va haciendo más pequeño. Y lo que viene siendo la dureza. La dureza que tiene que ver, por ejemplo, si le pongo el 100% y le doy un clic aquí, vamos a darnos cuenta. Estoy presionando Alt y el scroll, ¿sí? Ahí está aumentando el zoom. Y podemos darnos cuenta que el contorno de donde borré está muy remarcado. O sea, en este caso se nota completamente ese borrado.
si yo, por ejemplo, le bajo la dureza, le voy a poner un 10%, por ejemplo, ¿sí? Doy un clic aquí. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta, se da como un tipo difuminado, en el cual vemos un tipo de difuminado en el que obviamente no se nota lo que viene siendo el borrado, ¿sí? Eso sirve dependiendo qué es lo que queramos hacer. Si se fijan, se ve más tenue, entonces nos puede servir dependiendo qué es lo que queramos borrar, ¿sí? Ahora, cada vez que yo doy clic aquí, voy dando un clic y arrastrando, y ahí estoy borrando lo que viene siendo el fondo. Esa es una forma en la cual algunos lo pueden manejar. No es lo ideal, ¿por qué? Porque pues no nos permite un buen control, ¿sí? Y hay otro detalle. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta, le estoy borrando todo lo que viene siendo lo que se supondría siendo el fondo. Aquí me voy moviendo. Pero obviamente ocuparía cambiar el tamaño del pincel porque aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Si se fijan, ese mismo baja dureza me come otros elementos. Entonces ahí es donde ocuparíamos ¿qué? Pues obviamente aumenta la dureza. Este menú, como lo apareció, simplemente le di clic derecho y me aparece sin tener que ir en la parte superior, ¿sí? Entonces, si se fijan, esa parte de la dureza pues nos puede servir cuando queramos borrar este contorno más cerca, ¿sí? O cambiar el tamaño del pincel. Aquí ya lo voy viendo, ya lo hice más pequeño y ahí lo tenemos, ¿sí? Lo podemos manejar de esa manera, aunque no es lo más ideal. ¿Por qué? Normalmente cuando vayamos a borrar algo, dependiendo de lo que vamos a hacer, lo ideal no es trabajar directamente con la imagen en este caso. ¿Por qué? Porque si yo después me arrepiento, la única forma en la cual podría regresar a como está la imagen es presionando control Z, por ejemplo. Voy presionando varias veces control Z, varias veces, ¿sí? En este caso casi sí me recupero toda la imagen, pero muchas veces si ya estamos trabajando, por ejemplo, a lo mejor esta imagen ya le habían quitado el fondo anteriormente y ya estaban trabajando con algunas otras capas, pues ni modo que deshagas lo que ya hiciste en las otras capas para recuperar otro aspecto. La otra van a decir, bueno, si ya tenía una capa con lo que viene siendo la imagen, pues ¿qué es lo que hago? Saco un duplicado con control J o clic derecho y duplicar capa y ahí la tenemos, ¿sí? Pero también a veces no sería lo más ideal. En este caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? En Photoshop existe algo que se le denomina máscara de capa. En este caso lo tenemos en la parte inferior, que aquí lo podemos ver, ¿sí? Es el cuadrito con un círculo en medio. Al darle clic aquí, me aparece un cuadro en blanco, que es lo que se le denomina máscara de capa, ¿sí? Esto nos permite enmascarar las funciones que estamos realizando con respecto a un borrado, por ejemplo, o pintar, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros activamos la máscara de capa, aquí tenemos dos colores, blanco y negro, ¿sí? Que tiene que ver con los colores frontales, en este caso, de el espacio de trabajo. Estos colores van a cambiar con respecto a la máscara de capa. Hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, voy a hacer el pincel más grande para que se note. Ojo, el color frontal tiene que estar en blanco, ¿sí? ¿Cómo lo puedo cambiar? Aquí en las flechitas, si yo le doy clic en las flechitas, se están intercambiando lo que es el color frontal, ¿sí? El color frontal tiene que estar en blanco y cuando yo doy clic aquí se va borrando. Volvemos a hacer lo mismo que estamos haciendo hace un rato, ¿sí? Una vez que yo haya borrado, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande el pincel, bueno, no tanto, creo que ahí sí se me pasó, le di control Z, vamos a ponerle unos 500 píxeles, ahí está, un poco más grande para ir un poquito más rápido y se note, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos aquí borrado, por ejemplo, y yo, por ejemplo, aquí ya me equivoqué y dije, ay, quiero recuperar parte de lo que viene siendo el disco que está aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Una sería control Z, porque lo acabo de hacer, ¿sí? Pero si, por ejemplo, quiero recuperar otras partes directamente de la imagen, ¿qué es lo que podría hacer? Ah, si ustedes se dan cuenta, la máscara de capa, todo lo que yo estuve borrando se pintó en negro y lo que se supone que todavía estoy visualizando de la fotografía está en blanco. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Intercambiar los colores frontales. Ahora voy a poner el color frontal en negro. Si doy un clic, van a ver, o doy un clic y arrastro,
y empiezo a recuperar todo lo que se supondría que estaba borrando. ¿Se fijan? Ahí ya se está recuperando buena parte de la imagen o toda, si en dado caso requiero volver a recuperar toda la imagen en este caso, ¿sí? Esa es la función de las máscaras de capa, pero ojo, siempre que vayamos a trabajar, verifiquemos que la que está seleccionado es la máscara de capa, porque muchas veces suele pasar que tenemos seleccionado, aquí vemos que seleccioné la capa de la fotografía, ¿y qué es lo que sucede? Pues sí, estoy borrando aquí todo, y cuando quiero usar la máscara de capa, si ustedes se dan cuenta, no cambió de color. Lo que significa es que todos los cambios que le hice a la fotografía se hicieron directamente en la fotografía y no en la máscara de capa. Entonces sí es muy importante tener cuidado en esos aspectos principalmente, ¿sí? Ahorita le di control Z y pues se regresó a donde estaba. Puedo bloquear lo que viene siendo, o bueno, sí, se podría decir bloquear la máscara de capa. Simplemente aquí en la máscara de capa le doy clic derecho y dice deshabilitar. Si la deshabilito, en este caso me muestra la imagen tal cual está. Puedo ver los cambios, si se estuvieran aplicando correctamente, etcétera, ¿sí? Si le doy clic derecho, dice habilitar máscara. Y de nueva cuenta ahí tengo lo que viene siendo la máscara para poderla trabajar. Si por ejemplo yo estoy volviendo a aparecer para volver a borrar, cambio los colores frontales otra vez en blanco, vuelvo a borrar. O también hay un atajo del teclado. En este caso el atajo del teclado, déjame ver si aquí me aparece, no me lo muestra, pues es la tecla X. Si yo presiono la tecla X, se dan cuenta aquí, donde tengo el pincel, está cambiando completamente de un color a otro, ¿sí? Entonces es un atajo del teclado que nos va a permitir estar intercambiando la máscara de una manera más fácil. Entonces presiono esto y ahí vemos que va cambiando, ¿sí? Entonces es una forma en la cual podemos estar trabajando. Lo puedo volver a recuperar, lo puedo volver a borrar, etcétera, ¿sí? No es lo más ideal, pero vamos a ir conociendo las herramientas para borrar lo que viene siendo el fondo, borrar ciertos elementos, duplicarlos, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a qué? A lo que viene siendo la herramienta borrador. Pero, por ejemplo, voy a borrar la capa toda completa. Me dice que si estoy seguro, le digo que sí. Aquí tengo mi capa principal, que era donde tenía hace un rato la fotografía. Ahí se va a escuchar mi gato. Presiono control J otra vez. Presioné otra tecla. En este caso, ya tengo aquí la copia. De igual forma, le digo que es un viejo de la danza. Y vuelvo a empezar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? En este caso, vamos a trabajar con la siguiente herramienta, que viene siendo la herramienta de marco rectangular, ¿sí? En la herramienta de marco rectangular me permite que seleccionar ciertos espacios, ¿sí? Pero obviamente de forma completamente rectangular. Doy un clic y arrastro y se ven estos puntitos. ¿Qué significa estos puntitos? Que todo lo que está dentro de lo que viene siendo los puntitos está completamente seleccionado. Si yo, por ejemplo, quiero sacar solamente, por ejemplo, aquí, la cara, ¿sí? Ahí la tengo seleccionada, obviamente con una parte del fondo, etcétera, ¿sí? Y le presiono control J, van a ver que se deseleccionó, pero ya tengo una nueva capa. Esa nueva capa, voy a ocultar la capa de viejo de la danza. Esa nueva capa que incluye, presiono V para seleccionar nuevamente, incluye solamente el pedacito que acabo de seleccionar y que en este caso dupliqué, ¿sí? Entonces, vuelvo a aparecer la capa anterior. Pues si se dan cuenta no hay mucha diferencia. Por eso es importante que cuando trabajamos con imágenes similares, tenerlas que, en este caso, puedo ponerle cabeza, ¿sí? Al seleccionarla, ahí ya lo estoy moviendo del lugar, ¿sí? Ya la estoy moviendo, la muevo hacia un lado, la muevo hacia otro, etc. Entonces es una forma en la cual nosotros podemos estar trabajando con estos elementos y estar sacando ciertas partes. Pero por ejemplo, alguien podrá decir, bueno, pues está bien, pero yo quiero solamente seleccionar toda la persona en este caso. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, voy a ocultar esta capa. Me regreso otra vez a la capa de viejo de la danza. Ojo, hay que siempre tener en cuenta qué capa estamos seleccionando. Aparte de la de marco rectangular, la de marco elíptico obviamente es una elíptica. Si por ejemplo yo seleccioné, lo puedo mover lo seleccionado. Pero por ejemplo, no quiero tener eso seleccionado. Si se fijan, si doy un clic en otro lado, se vuelve a deseleccionar.
O si presiono las teclas control D, también se deselecciona lo que tenga seleccionado en este momento, ¿sí? Entonces, tenemos otras herramientas en este caso, por ejemplo, la herramienta de lazo. La herramienta de lazo, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? La herramienta de lazo tienes que dar un clic y sin soltar el botón izquierdo, tú vas arrastrando hasta cerrar completamente el lazo. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, tienes un contorno a la medida de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a empezar. Doy un clic aquí, voy arrastrando, voy por todo el contorno de la persona. Ahí lo llevo, todo chueco, pero bueno, ahí lo vamos seleccionando, ¿sí? Y listo. ¿Hasta dónde? Hasta donde empezamos nuevamente. Hay que cerrarlo completo, ¿sí? Una vez que lo seleccionamos, ahí está. Ya tiene un poquito más la forma de la figura. Y es una forma en la cual tú puedes seleccionar una parte. Obviamente, si se fijan, es un poco tedioso. Porque si yo lo suelto, ojo aquí. Fíjense, voy a tratar de volver a seleccionar. Pero si, por ejemplo, que probablemente les va a pasar. Si sueltas el botón izquierdo que estás dando clic y arrastrando y lo sueltas por error, solito se cierra. ¿Sí? Se fijan, se creó una diagonal ahí toda recta y se cerró lo que viene siendo la selección. ¿Qué es lo que pasó? Pues prácticamente se perdió en este caso la selección. Tendría que volver a ¿qué? Volver a empezar. Entonces muchas veces para estos ejercicios, si quiero quitarle el fondo a una persona, pues probablemente no va a ser lo más ideal. Ahorita estamos conociendo las herramientas. Poco a poco ustedes van a ir encontrando la herramienta que mejor se adapte a lo que necesitas en este caso, ¿sí? Igual puedo presionar control J y ahí lo tengo. Ya tengo una capa solamente con eso que acabo de seleccionar. Ojo, quise mover la imagen y ¿qué fue lo que pasó? Se seleccionó. ¿Por qué? Porque no elegí lo que viene siendo la herramienta de seleccionar. Ahí ya presiono la tecla V y ya la estoy moviendo directamente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ello, a todos nos pasa. Vuelvo a seleccionar la capa de viejo de la danza, oculté la otra. Tenemos otra herramienta que en este caso se llama herramienta de lazo poligonal, ¿sí? En este caso, una de las ventajas, bueno, aquí ya se me movió un poquito el lienzo, es que si se fijan, di un clic, solté el botón, pero aquí sigue siguiéndome el mouse, lo que viene siendo la línea. Yo puedo dar un clic, se genera un punto, se detiene ahí lo que viene siendo el seleccionador, doy otro clic, doy otro clic, doy otro clic, es un clic y soltar, un clic y soltar, un clic y soltar. Y listo. Ahí forma completamente la forma que tú le vayas dando. Puede ser una ventaja en este caso. ¿Por qué? Porque yo puedo ir dando clics y poco a poco ir seleccionando. Si se fijan, obviamente ocupamos muy buen pulso. Ahorita lo estoy haciendo a la carrera simplemente para que vayan ubicando las herramientas, las vayan conociendo, las vayan probando. Pero si se fijan, ahí lo llevamos, ahí lo llevo. Aquí en la parte de la curva, la verdad ocuparía mucha paciencia y acercarme o hacerle zoom, pero ahí lo tenemos, ¿sí? Ya lo tengo completamente seleccionado. Les mencionaba que podríamos hacer zoom. ¿Cómo puedo hacer zoom? Voy a dar control D para deseleccionar. Aquí de este lado tengo lo que viene siendo la lupa o la tecla Z para lo que viene siendo el zoom, ¿sí? Presiono Z, ahí vemos que nos aparece una lupa con el signo de más. ¿Qué significa? Que va a ¿qué? Va a lo que viene siendo hacer zoom, ¿sí? Si yo presiono la tecla Alt, van a ver que el signo de suma se convirtió en resta. ¿Qué significa? Que va a quitar el zoom o lo va a decrementar. ¿Se fijan? Lo voy regresando. Si suelto, la lupa vuelve a convertirse en un signo de más y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahora, si quiero de una manera rápida regresar al tamaño original que abarque todo el lienzo, le doy clic aquí arriba en la parte superior donde dice ajustar pantalla y la imagen queda del tamaño del lienzo de nuestra pantalla, siempre y cuando pues quepa dentro de lo que viene siendo la pantalla, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer zoom. La idea es que vayamos conociendo las herramientas. Hago zoom, vuelvo a seleccionar la herramienta de lazo poligonal, ¿sí? Y en este caso puedo ir pues poco a poco, queda lo que les decía. Voy seleccionando todo esto, pero tengo que tener mucha paciencia y mucho pulso, ¿se fijan? Y pues a veces se vuelve un poquito tedioso, por eso cada quien va a ir identificando la herramienta que mejor se adapte, ¿sí? Pero por ejemplo aquí ya selecciono, cierro y listo. Presiono control J y ya prácticamente voy a presionar la tecla V y aquí doy un clic y pues ya estoy arrastrando, ahí tengo la capa 2 dice, y ya estoy arrastrando en este caso la cabeza del
del viejo de la danza. Entonces, vuelvo a presionar la tecla Z, doy clic arriba donde dice ajustar pantalla y se vuelve a ajustar en este caso, ¿sí? Otra herramienta para también seleccionar, ahí mismo donde estaba el lazo poligonal, tenemos la herramienta de lazo magnético, ¿sí? En la herramienta de lazo magnético doy un clic y voy arrastrando sobre el contorno. No he vuelto a dar clic izquierdo, voy arrastrando poco a poco sobre el contorno. Más o menos va identificando el lazo magnético el contorno de lo que yo quiero seleccionar. Pero si se fijan abajo, selecciono un poco de la lona que se ve allá al fondo, que a lo mejor después lo podemos corregir. Pero si ustedes se dan cuenta, el lazo magnético poco a poco me va ayudando a que se vaya seleccionando. Nada más con mucha paciencia, lo voy arrastrando por el contorno. Si me salgo, se va a seleccionar otras cosas que no quiera. ¿Sí? Ahí va, 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 ahí va. Lo voy seleccionando, hasta que cierra. Ahí cambió el iconito, si se fijan. Cuando yo ya lo voy a cerrar, aparece un circulito. Doy un clic y listo. Si se dan cuenta, este sí ya nos quedó un poquito mejor. Un poquito, porque todavía trae muchos detalles. Pero por ejemplo, si yo quiero sacar una copia de eso, lo puedo hacer con presionar control J y listo. Ya tengo una copia, oculto la otra, ¿sí? De esa capa. Voy a presionar la tecla V para seleccionar la herramienta de mover, ¿sí? Y en este caso estamos viendo que ya tengo lo que viene siendo la persona. Voy a ocultar esta capa, vuelvo a mostrar la de viejo de la danza, ¿sí? Esa sería una forma de trabajar. Aquí ya va a depender qué es lo que vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es borrar el fondo, que era lo que hacía, porque ahorita estoy sacando copias, no estoy borrando sí borré el fondo, pero estoy sacando una copia, o sea, tengo la original. Aquí ya va a depender qué es lo que queramos hacer. Si yo solamente lo que quiero hacer es quitar el fondo, pero no quiero sacar un duplicado, ¿qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, vuelvo a la herramienta de lazo poligonal. Ojo, esa herramienta de lazo poligonal, herramienta de lazo magnético, ¿sí? Y volvemos a empezar. Ahí lo voy seleccionando. Poco a poco. Si te sales, obviamente vas a seleccionar otros elementos. Entonces te tienes que tratar de ir por todo el contorno del objeto que quieres seleccionar. Ahorita es una persona, pero puede ser un vehículo, puede ser un árbol, dependiendo qué es lo que ocupe seleccionar, ¿sí? Ahí lo llevo, ¿sí? Si yo quiero que los puntitos esos se pongan donde yo quiero, simplemente doy un clic y también se van creando esos puntitos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hace un rato les mencionaba que no nos quedaba tampoco tan exacto lo que viene siendo la selección, pero vamos a hacer lo siguiente. Algo que podemos crear aquí es una máscara de capa con respecto a lo que acabamos de seleccionar. ¿Qué significa en este caso? En la parte de arriba hay un botón que dice seleccionar y aplicar máscara de capa. Si le doy un clic aquí, ¿sí? Me aparecen estas herramientas que me permiten mejorar lo que viene siendo la selección, ¿sí? Esta de parte de transparencia me permite ver qué tanto se está borrando de lo que viene siendo la imagen, ¿sí? Directamente. Ahí nos está mostrando directamente qué tanto se está borrando o mostrando, ¿sí? También lo que viene siendo radio, vamos a ir viendo cómo lo modificamos y va cambiando un poquito la perspectiva de lo que tenemos seleccionado. Si yo le quiero aumentar lo que viene siendo la selección para perfeccionar el borde, tenemos lo que viene siendo esta herramienta de perfeccionar borde. ¿Para qué? Para que nosotros de igual forma, aquí puedo cambiar el pincel, el tamaño, ¿sí? Y puedo ir agregando, si así lo requiero, o le puedo ir restando, que aquí tiene un signo de menos para, en este caso, deseleccionar algunos aspectos, ¿sí? Tengo otra herramienta que dice herramienta pincel, que de igual forma le voy a aumentar el zoom, bueno, el tamaño, perdón. Se fijan, voy deseleccionando también aspectos. Ya deseleccioné completamente algún aspecto de aquí. Simplemente ahorita es para la prueba. O si le doy en menos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a deseleccionar. Porque de hecho es lo que estamos haciendo. Ups, control Z. Vuelvo otra vez.
Muchas veces es recomendable, si se fijan, hacerlo por partes, porque si por ejemplo yo me voy aquí todo, voy a tratar de hacer todo, va chueco, pero simplemente es para la prueba, ¿sí? Y por ejemplo, aquí me equivoqué, le tomé el brazo, ¿sí? Hay dos cosas, o me voy aquí directamente a la herramienta de más y lo corrijo, ¿sí? Porque si doy control Z, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Todo lo que ya había acomodado, obviamente me lo va a regresar otra vez y voy a tener que volver a empezar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que manejen estos controladores de más y menos para que puedan indicar o quieres más, con respecto al seleccionar. De hecho, también si presionas la tecla Alt, el iconito, si te fijas en el pincel, tiene un signo de más, pero si presionas la tecla Alt, tiene el signo de menos. Entonces, si no sueltas la tecla Alt, puedes ahí poco a poco estar intercambiando si no quieres estar subiendo cada rato. Si te fijas, si presiono Alt, ahí se ve que se activa el botón menos. Si lo sueltas, se vuelve a activar el botón de más, ¿sí? Entonces le vuelvo a activar el menos. Ahí lo llevo, y 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 lo llevo. ¿Sí? Bueno, así de rápido, ¿sí? Si le doy clic aquí en OK. Ups, permítanme. Sí. Desencadenar. Ok. Aquí simplemente nos sirvió para perfeccionar el borde, pero no pasó nada más que lo del perfeccionamiento de qué es lo que quiero seleccionar, etcétera. O sea, puedo mejorar, estas herramientas me sirven para ello. Sobre todo cuando estamos trabajando con cabello, que muchas veces se suele volver un poquito complejo, ¿sí? Aquí en la parte de abajo dice ajuste de salida. Si yo busco aquí que dice máscara de capa, ¿sí? Le puedo seleccionar máscara de capa y le doy OK. ¿Y qué fue lo que pasó? Directamente de la selección que habíamos hecho, nos creó una máscara de capa, ¿sí? Es una forma en la cual lo podemos manejar. Y ahí ya tenemos nuestro elemento con la máscara de capa. ¿Qué significa? Que si yo quiero a rato con la herramienta borrador, vamos a buscar la herramienta borrador, ¿sí? Cambiamos a lo que viene siendo en este caso X para que el color frontal sea blanco. Si queremos mejorar, pues podemos cambiar, en este caso, ojo, este es otro atajo que me permite cambiar la dureza y me permite cambiar el tamaño del pincel. ¿Cómo lo hago? Para cambiar el tamaño del pincel con este atajo, presiono la tecla Alt y lo que viene siendo el botón derecho del mouse. Una vez que presiono el botón derecho, muevo el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la derecha crece el pincel, hacia la izquierda se hace más pequeño. Si quiero aumentar o reducir la dureza, sigo sin soltar la tecla Alt. Si doy hacia abajo, aumenta la dureza. Si ustedes se dan cuenta, si doy hacia arriba, decrece lo que es la dureza. De hecho, el cuadrito negro ahí nos va mencionando qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a reducir el pincel. Vamos a aumentar un poquito la dureza. Un 80% a lo mejor. Y así. Suelto y listo. Ya se queda en este tamaño y yo ya puedo ir borrando otra vez, ¿se dan cuenta? Perfeccionando, o sea, si a lo mejor la otra herramienta se les volvió un poquito compleja, pues aquí puedes ir trabajando. Si te pasaste un poquito, pues presiona la tecla X para cambiar el color frontal a negro y listo, ahí lo recuperamos otra vez. Aquí yo les recomiendo que las imágenes que vayan a estar trabajando de preferencia tengan buena calidad. ¿Qué significa? Que tengan buena resolución, que sean tamaño grande. ¿Para qué? Para que si yo hago un zoom, ¿sí? Poder ver a más detalle. Vamos a la herramienta borrador. Presiono X para que borre. Y puedo irme a más detalle. ¿Se fijan? Aquí se ve lo que viene siendo parte de la ropa. Presiono la tecla Alt. Clic derecho hacia la izquierda. Reduzco el pincel. No me gustó. Ya me pasé ahí. Lo vuelvo a regresar. Lo vuelvo a cambiar. Puedo ir dando clic si se me hace más fácil. ¿Sí? Son distintas formas en las cuales cada quien puede ir trabajando para que vaya conociendo lo que vienen siendo las herramientas y que se vaya adecuando en este caso a la que más se adapte a sus necesidades. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos, ya le quité el fondo completamente, bueno, entre comillas completamente, pero si en algún momento quiero recuperar ese fondo, ahí lo tengo.
¿sí? Puedo recuperar partes, lo que yo ocupe. Entonces, por eso es importante que utilicemos las máscaras de capa. Por ejemplo, esa ya la voy a dejar en paz. Voy a sacar otro duplicado de la capa fondo. Ahí ya la muestro. Vamos a utilizar otra herramienta que se llama herramienta de selección de objetos, ¿sí? Esa herramienta de selección de objetos, vamos a ver, ok, se trabó un poco mi computadora. Automáticamente me está detectando algunos objetos. Esto tiene que ver con la versión de Photoshop. Ojo, ¿sí? Porque a lo mejor si ustedes la seleccionan, probablemente no lo vaya a hacer de la misma manera. Hay que tener, en este caso, pues cuidado. Sí tiene sus ventajas a veces tener una nueva versión. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer el trabajo un poquito más rápido. Pero también tomen en cuenta que estas herramientas pues de todo modo nos pueden servir para lo que viene siendo seleccionar distintos objetos. En este caso la herramienta de seleccionar objetos, si se fijan, me permite de manera rápida seleccionar varios elementos. Sí se traba un poquito porque pues consume un poquito de recurso. Me voy a otra herramienta aquí mismo que se llama herramienta de selección rápida, ¿sí? Si se fijan, se quedó seleccionado otras partes que yo no quería. Voy a presionar control D para deshacer la selección. La herramienta de selección rápida, en este caso, es igual, es un pincel. Yo le puedo aumentar aquí el tamaño o de igual forma con la tecla Alt y el botón derecho del mouse puedo hacerlo más grande o más pequeño. Yo por ejemplo lo voy a dejar de este tamaño. Yo voy dando un clic y aquí se va incrementando lo que viene siendo la selección. ¿Se fijan? Cómo va seleccionando poco a poco. Voy dando clics. Me voy sin salirme. Si se fijan, si yo hago esto me va a seleccionar lo de afuera. No es lo que quiero. Control Z. Doy un clic aquí. Voy despacito. Solamente me salgo un poquito para que solamente seleccione lo que yo quiero. ¿Sí? En la parte de arriba tiene el signo de menos. Si yo por ejemplo quiero lo que viene siendo quitar una parte de selección, por ejemplo aquí del piso, puedo seleccionar, dar un clic aquí, ahora sí por fuera, si se fijan como lo estoy haciendo, o presiono la tecla, bueno, voy otra vez al signo de más, le vuelvo aquí a aumentar, ojo, aquí me voy por dentro, y ahí puedo ir cambiando, por ejemplo, puedo reducir el tamaño del pincel, presiono la tecla Alt, el iconito cambió a negativo, y sin soltar la tecla Alt me puedo ir metiendo aquí entre la entrepierna, para deseleccionar esta parte, ¿se dan cuenta? Aquí también presiono, por ejemplo, la tecla Alt, para deseleccionar lo que está aquí adentro. Y listo, ¿sí? Ya está un poquito mejor seleccionado. Ah, no es cierto, aquí tenemos un problema con la lona. Igual presiona la tecla Alt, voy reduciendo y listo, ¿sí? Es una forma en la cual pues, nosotros podemos estar aumentando o disminuyendo la selección. Por ejemplo, aquí ocupo aumentarle, ahí está, y aquí ocupo restarle. Pero normalmente pues va cambiando, en este caso, ahí está, ¿sí? Y de aquí en este otro punto y listo. Entonces es una forma en la cual podemos ir seleccionando lo que viene siendo los elementos dentro de lo que viene siendo la Photoshop, ¿sí? Ahora, si yo por ejemplo quiero crear otra máscara de capa, lo podemos hacer de distintas formas. Simplemente si ya tengo aquí seleccionado por ejemplo, ¿sí? Puedo hacer lo siguiente, dar un clic aquí en la máscara de capa y listo. Pasa exactamente lo que hicimos hace rato, de que se creó una máscara de capa a la inversa. En este caso, nos borra completamente lo que está por fuera y nos deja, en este caso, mostrando lo que es importante para nosotros, que fue lo que seleccionamos, ¿sí? También lo podemos hacer a la inversa. Le doy control Z, por ejemplo. Si yo presiono la tecla control, shift y la letra I, acabo de invertir la selección, ¿sí? ¿Qué significa? Si ustedes se dan cuenta, ahora todo lo que es el contorno de la imagen, se ven los puntitos aquí que se van moviendo, que significa que está seleccionado, pero ahora selecciona a la inversa, ¿sí? ¿Qué significa? Que a partir de lo que es el viejo de la danza, todo lo que está seleccionado es todo lo de afuera, lo que vienen siendo las personas, el paisaje, etcétera, ¿sí? Si, por ejemplo, doy clic aquí en la máscara de capa, pues nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? ¿Qué fue lo que se borró? La persona. Si yo quería borrar la persona, pues es una forma sencilla en la cual lo podría borrar.
Probablemente no era lo más ideal, porque casi siempre lo que queremos sacar son objetos, personas, etcétera, ¿sí? Pero de todos modos ya quité la persona de ahí si era lo que en ese momento a mí me interesaba. Entonces podemos invertir las selecciones dependiendo qué es lo que estemos haciendo. Porque, por ejemplo, van a decir, bueno, yo podría haber seleccionado por fuera, ¿sí? Pues podrías haber hecho esto. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando todo lo de afuera y evitar que me seleccione al viejo de la donza, ¿sí? Y puedo hacer exactamente lo mismo. Creo una máscara de capa. Sí, bueno, ahí se me fue mal. Hay que tener cuidado porque no me di cuenta en qué momento se me cambió completamente. Por eso les digo que a veces uno va encontrando la distinta técnica de cuál se le hace más adecuado al momento de trabajar. ¿Sí? Entonces, en esto nos sirve lo que viene siendo la herramienta. Esta la voy a borrar porque esa nos hizo muy fea. Voy a crear otra copia. Con control J. Entonces ya trabajamos con lo que viene siendo la herramienta de selección rápida. Tenemos otra herramienta que se llama de varita mágica. Esta de varita mágica normalmente se guía por patrones de colores. ¿Qué significa? Si yo quiero seleccionar todo esto que está azul, nomás le doy un clic ahí y todo lo que tenga el mismo tonalidad de color lo va a seleccionar. O por ejemplo, si le doy clic aquí, se supone que todo esto tenía la misma tonalidad y lo va seleccionando. Normalmente esto nos puede servir más en donde tenemos un solo color, por ejemplo aquí en el ojo que está aquí o en el otro ojo o aquí en la boca, nos va a permitir que la selección sea un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque casi todo tiene el mismo color, ¿sí? Se fijan, por ejemplo, si quería seleccionar la S para yo sacarlo aparte, de hecho seleccioné la S y creé una nueva capa. Con control J dupliqué lo que seleccioné. Y por ejemplo, si doy un clic y arrastro, ahí está la S. Y de hecho, si se fijan, ya la puedo integrar en otro lado. Ya saqué el mismo texto en este caso. Esa es una de las cosas que podemos hacer con Photoshop. Entonces, saqué directamente la letra. Y para no... Porque probablemente cualquiera de las herramientas que hemos visto ahorita nos hubiera complicado la vida estar seleccionando la S, ¿sí? Entonces, en este caso nos sirvió muy bien la varita mágica porque toda la S tiene el mismo tonalidad, entonces la varita mágica detecta ese mismo color que yo acabo de seleccionar y me seleccionó completamente la S y ya no tuve el problema. Si lo hubiera tenido que hacer, por ejemplo, con la herramienta de lazo poligonal o lazo magnético, por ejemplo, aquí que tendría que haber hecho, habría tenido que aumentar el zoom para alcanzar a ver y darle un clic aquí y irme poco a poco aquí, despacito. Digo, significa ¿que se puede utilizar otra herramienta? Sí, pero probablemente, si se fijan, ahí ya se me fue para arriba. Ya no era lo que quería. Aquí voy poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, por eso les mencionaba que cada quien vaya encontrando la herramienta que en ese momento se adapte mejor a sus necesidades. Pero sí es importante que ustedes vayan conociendo qué es lo que hace una herramienta, qué es lo que hace otra, etcétera. ¿Sí? Control D para deseleccionar. Aquí yo puedo ver mi otra letra, presiono la tecla V para la herramienta de mover, ¿sí? Y ahí lo tengo. Si quisiera seleccionar la E, vamos a ver, porque aquí hay un pequeño cambio de tono, ¿sí? Ojo, ¿se fijan que di clic y no pasó nada? Esto fue porque estoy en la capa 4, que es la S. La S sí se seleccionó todo lo de afuera, pero la E no se está seleccionando, entonces ojo ahí, hay que tener cuidado, a todos nos pasa. Le damos clic a la capa donde yo quiero seleccionar, que es donde está la letra E. Y ahora sí le doy un clic. ¿Se fijan? Ahí nada más se seleccionó esa parte. O si le doy clic aquí, ya se terminó de seleccionar. Puedo dar un poquito de clic aquí, pero como ya se salió, ¿qué pasó? Pues ya no me sirvió. Doy un clic acá, la X sí se selecciona, puedo control J. La X creo que sí fue un poquito más fácil de poderla sacar. ¿Sí? Vamos a ver si la Y nos permite. Igual, ojo aquí, que era lo que les mencionaba. Hay que dar clic en la capa, en este caso capa 0. Doy clic aquí. Ahí le puedo aumentar otra vez. Presiono control J para sacar la Y. Presiono la V para seleccionar o mover. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Yo ya estoy sacando las letras. ¿Sí? Una ventaja de esto es que, por ejemplo, hace un rato al principio de la clase yo les mencioné que con control T podemos transformar. Pues en este caso podemos mover la letra, la puedo orientar a donde ocupo, doy enter, presiono la X, me identifico que tengo seleccionada la X, presiono control T,
Le puedo cambiar un poquito la orientación. Ahí está. ¿Se fijan? La letra E es la única que nos está haciendo ahorita falta. Déjenme darle enter aquí para que guarde la modificación. Muevo la S un poquito para acá. Me falta la letra E. Vamos a ver si la podemos seleccionar. Ah, cierto. Les digo que a todos se nos va. Le doy clic en la capa 0, que es donde estoy trabajando, donde está la imagen completa. Volvemos otra vez a agarrar el pincel. En este caso la varita mágica. Vamos a dar un clic aquí. Ah, no es cierto, era la E. Vamos a darle un poquito de clic aquí, a ver si se completa. Si se fijan, me está seleccionando todo, no es lo que quiero. Ahí está, ya me la seleccionó un poquito más. Pero sí se vuelve un poquito a veces complejo. En este caso, ¿qué es lo que podría hacer? Aquí hay un elemento que dice tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita está en 32, que tiene que ver con lo que va a identificar dentro de lo que viene siendo esos patrones de colores. Si yo le aumento la tolerancia, por ejemplo, perdón, es hasta 255, le voy a poner 100, ¿sí? Vuelvo a intentar seleccionar, se va a pasar, ¿sí? Se fijan de donde dé clic, ya se va a pasar completamente. En la X, si se fijan hace rato, sí no lo había aceptado completamente. Pero ahorita ya se está saliendo mucho por fuera, igual la Y. Entonces, aquí la tolerancia nos va a servir para irle modificando y buscar la tolerancia que más se adapte a lo que nosotros requeremos, ¿sí? Por ejemplo, la X sí sigue todavía dentro de, pero la E, como está muy cerca de la S, no la está seleccionando. Pero a lo mejor aquí puedo aprovechar y puedo sacar las dos letras al mismo tiempo y listo. Esta ya no lo ocupo, la puedo poner para acá. Esta me la traigo de este. Ups, ya me equivoqué de imagen. Por eso les digo que muchas veces hay que bloquearlas. Ojo, si las bloqueas ya no te permite hacer lo que estamos haciendo, ¿eh? Entonces, son cositas que se van acostumbrando. Entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Ya tengo la palabra igual que decía sexy y ya lo tengo en otra parte. Aquí tengo, por ejemplo, aquí le voy a poner la palabra SE porque implica que tiene la letra SE. En este caso, esta tiene la letra Y. Esta tiene la letra X. Y aquí le puedes ir indicando, ¿sí? Le vamos poniendo nombre a lo que viene siendo las capas para que puedas identificar cuando las ocupemos mover de lugar, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, podría crear una carpeta que diga sexy o letra sexy. ¿Y qué es lo que hago? Pues meto lo que viene siendo estas tres capas ahí. Y si yo ocupo moverlo o bloquearlo o ocultarlas todas, pues ahí mismo la puedo mover. Pero sigue siendo cada una independiente. Algo que también podemos hacer, por ejemplo, si yo quiero que ya todo esto sea una sola palabra como aquí está y que no esté por separado, puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Selecciono las tres capas y presiono las teclas Control, Shift y E, ¿sí? Ups, corrijo. Creo que es... sí. En este caso, ojo, pero sí es cierto, me está tomando de más. Déjenme ver. Aquí en capa. No, ya es el grupo que ya teníamos. Es que con Control, Shift y la letra E, por ejemplo, ya se desaparecen lo que ya llevamos, por ejemplo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, ya queda grabado completamente dentro de la imagen original todo lo que acabamos de hacer. Se comprime, ¿sí? Se quitan todas las capas y queda todas las modificaciones hechas. O cuando quiero conservar, por ejemplo, las capas, en este caso, presiono Control, Shift, Alt y E. Y si se fijan, toma todas las capas que están habilitadas, ¿sí? Y las integra en una nueva. ¿Para qué? Para que si ocupamos hacer otra modificación, pues la podamos hacer sin ningún problema en este caso, ¿sí? Entonces es una forma de irlos integrando. Vuelvo a presionar Z para ajustar en pantalla, V para mover, ¿sí? Y ahí tenemos lo que viene siendo dos imágenes completamente distintas. Ok, ahí vamos conociendo poco a poco algunas de las herramientas. Por ejemplo,
Algo antes de pasar a otros temas, si por ejemplo yo después quiero continuar con lo que estoy haciendo, siempre es importante guardar los cambios, ¿sí? Que es algo que no hemos hecho en este momento. Si le doy clic en archivo y guardar, me aparece esta ventana para nosotros indicar dónde quiero guardar mi archivo, ¿sí? Yo aquí le puedo poner práctica, Photoshop. Y aquí donde dice tipo, normalmente no lo vamos a modificar. ¿Por qué? Porque se tiene que guardar con el tipo que corresponde a Photoshop, ¿sí? En este caso, si le doy clic aquí, las únicas opciones que yo les recomendaría ahorita que pueden guardar es como PSD o como TIFF, ¿sí? En este caso es el formato de Photoshop que nos va a permitir editar después lo que viene siendo lo que hicimos hasta el momento. Si le doy clic en guardar y le doy clic en OK, aquí arriba en la pestaña ya aparece con el nombre con el cual lo guardé. Y de hecho me aparece la ruta donde tengo almacenado lo que viene siendo este proyecto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, cierro la pestaña, aquí me aparecen en recientes. Pero si me voy aquí, en lo que viene siendo el escritorio, que es donde yo guardé ahorita lo que viene siendo el archivo, ahí me aparece el archivo modificable, que si ocupo enviarlo por WhatsApp, lo ocupo enviar por correo, lo puedo enviar en este caso, pero es el archivo editable, ¿sí? Si yo quiero ya guardar los cambios como si fuese, por ejemplo, ahorita le di doble clic para que cargue otra vez el proyecto. Si yo quiero guardarlo ya como lo que viene siendo una imagen de tipo JPG, o sea que yo la puedo subir a redes sociales, la puedo mandar por WhatsApp, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Doy clic aquí en archivo, busco la opción que dice exportar y dice exportar como. Doy clic aquí, se va a abrir este cuadro de diálogo en el cual yo puedo indicar en qué formato se va a guardar. Por ejemplo, PNG, JPG o GIF, ¿sí? Ahorita voy a seleccionar la opción JPG, ¿sí? Si yo lo vuelvo a dejar como PNG, fíjense aquí en esta parte, aquí donde tengo el mouse, ¿sí? En formato PNG, la imagen va a pesar 3.2 megas, ¿sí? Si yo lo cambio a JPG, la imagen va a pesar 452 kilobytes, ¿sí? O sea, es completamente distinto el tamaño. Por eso va a depender para qué lo vayamos a utilizar en este caso, ¿sí? Después tenemos lo que viene siendo el tamaño. Si yo le quiero cambiar el tamaño o lo quiero dejar en el tamaño que ya está. También puedo indicar lo que viene siendo si va a incluir metadatos o va a incluir información de copyright. Le digo que ninguno. Y aquí trae la opción que dice convertir en sRGB. Si yo desactivo esta opción, bueno, aquí no hubo mucho cambio. Pensé que iba a cambiar lo que viene siendo el tamaño de la imagen. Pero si tenemos activa esta opción, me va a servir para qué? Para que la imagen, si la voy a subir a redes sociales, no pierda calidad. O sea, los colores que ahorita estoy viendo en pantalla se deberían de representar lo más fielmente, en este caso en redes sociales. No debería de pasar como cuando subimos una foto que tomamos en el iPhone o en algún otro celular que toma las fotos de muy alta calidad y cuando las subimos vemos que los colores se pierden, ya no se ve de la misma forma, etcétera. Entonces, si tú guardas la imagen, en este caso con sRGB, ¿sí? La vas a poder subir a redes sociales sin que pierda esa calidad de colores que ya tiene en este momento, ¿sí? Aunque sí les recuerdo, normalmente cada dispositivo electrónico representa los colores de forma distinta y sobre todo si la pantalla ya está desgastada, ya es vieja, normalmente se ven distintos los colores. Eso sí se los recuerdo, ¿sí? Para que no tengan ese problema. Normalmente cada pantalla representa a veces ciertos colores de una manera distinta, por eso también es importante esto de convertir en sRGB si lo vas a mandar a través de dispositivos móviles. ¿Para qué? Para que la representación de los colores sea un poquito más fiel a lo que tú hiciste, ¿sí? Entonces le damos clic en exportar, nos abre el cuadro de diálogo que nos dice, ok, ¿dónde lo quieres guardar? Yo ahorita le voy a decir que en el escritorio, dice práctica Photoshop, de igual forma aquí me dice que va a estar guardado en formato JPG y le doy clic en guardar, ¿sí? Esto es mi lienzo de trabajo, disminuyo y aquí vamos a ver que tengo lo que viene siendo la imagen, ¿sí? Esta es la imagen que yo ya puedo subir a redes sociales o enviarla por correo electrónico, enviarla por WhatsApp o por la plataforma que sea de su preferencia,
¿sí? Entonces es la forma en la cual podemos estar guardando los cambios o lo que estemos haciendo. Voy a cerrar aquí para comenzar con otro proyecto. Bueno, el siguiente vamos a hacer el siguiente punto. Voy a abrir mi navegador para entrar a Google, ¿sí? Y aquí voy a poner, por ejemplo, la palabra acné. Voy a buscar una imagen, me voy a ir a lo que viene siendo el menú imágenes, ¿sí? Y me aparecen distintas imágenes, espero no tengan problemas. Normalmente mucho de lo que se hace con Photoshop probablemente es corregir detalles, ya sea con el maquillaje. Ahorita se me ocurrió del acné porque creo que es lo más fácil de encontrar. Podemos hacerle correcciones con alguna de las herramientas que vamos a ver aquí. O en algunos casos puede ser fácil, en algunos otros lleva más trabajo, ¿sí? Voy a tratar de buscar lo siguiente. Ojo, voy a darle clic aquí en imágenes. Ya estoy viendo todas las imágenes que están. No sé si ya lo tengan en cuenta, pero cuando ustedes dan un clic aquí en la imagen, aquí te aparece el tamaño de la imagen. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que es de 4096 por 2730. O si doy clic en esta imagen me dice que es de 1200 por 1200. Si doy clic en esta otra imagen dice que es de 632 por 592. ¿Sí? Cada imagen tiene un tamaño, en este caso en lo que viene siendo Google. ¿Sí? Si yo quiero que se guarde con ese tamaño, tengo que darle clic así como lo hice. Doy clic derecho, guardar imagen como. Elige en la carpeta de su elección. Yo voy a elegir la de escritorio y le doy clic en guardar. ¿Sí? Ahí ya se descargó la imagen. Y aquí tengo la imagen. Y si se dan cuenta ahorita que puse el mouse sobre la imagen, ahí me aparece con el tamaño adecuado. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ello porque muchas veces cuando descargamos imágenes de internet no nos fijamos en el tamaño. Si yo quiero que la imagen que voy a descargar de internet, que la voy a utilizar para mi fotomontaje o para practicar, sea de un tamaño grande, yo siempre les recomendaría que sea de más de 1000 píxeles, ¿sí? Porque un tamaño de 472 píxeles a lo mejor se les vuelve un poquito complicado. Y cuando está más grande, pues es más fácil editarlo, es más fácil hacerle modificaciones y sobre todo que no pase el efecto que algunos conocen como pixelear, ¿sí? Porque cuando la imagen está muy pequeña y ustedes la quieren hacer grande, lo que va a pasar es que como esos 400 por 72 por 472 son los píxeles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes lo aumenten, no va a haber los suficientemente píxeles para poder representar la imagen. Entonces el píxel va a empezar a que los puntitos que conforman toda la imagen se van a hacer más grandes, ¿sí? Entonces lo más recomendable siempre es buscar imágenes en grande. ¿Cómo puedo buscar imágenes en grande en lo que viene siendo en Google? Muy fácil, simplemente le doy clic aquí arriba donde dice herramientas. Ojo, aquí en la parte superior dice herramientas, ¿sí? Y nos van a aparecer estos botones que dicen tamaño, color, derechos, tipos, de cualquier fecha, búsqueda avanzada. Le voy a dar clic aquí donde dice el tamaño. Ahorita nos maneja solamente 3 tipos de tamaño. Cualquier tamaño, grande, mediano e icono. Entonces, siempre está por default cualquier tamaño. Vamos a seleccionar grande y en este caso van a ver que los resultados van a cambiar completamente, ¿sí? En este caso, la imagen que yo ya había seleccionado hace un rato, pues es de 4096 por 2730, pero ya todos los demás resultados, todos van a estar arriba de 1000 píxeles, ¿sí? Normalmente va a ser raro encontrarnos una imagen más pequeña de lo que viene siendo 1000 píxeles. Entonces, siempre que tú quieras, y de hecho no solamente para lo que están haciendo ahorita de Photoshop, sino cuando vayan a hacer trabajos en PowerPoint, en Word o cualquier otra cosa, siempre traten de buscar la imagen en tamaño grande, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengan problemas al momento de quererles hacer modificaciones, ampliarlas, etcétera, ¿sí? Bueno, hace un rato yo descargué la imagen. Podemos ahorita comenzar un proyecto nuevo de dos formas. Una, ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí tengo abierto Photoshop, le doy clic en abrir, doy clic aquí en el escritorio, busco la imagen, aquí está la imagen que dice Acne Share, le doy clic en abrir. Le digo que en este caso no tiene un espacio de trabajo con respecto al color. Le digo que me asigne el espacio de trabajo RGB y le doy OK. Y ahí está la imagen, ¿sí? Esa es una. Voy a cerrar la pestaña. Otra, ¿cuál viene siendo? En este caso, yo puedo hacer lo siguiente. Darle clic a la imagen, clic derecho y decirle copiar imagen, ¿sí? Clic derecho,
copiar imagen, me regreso a Photoshop, pero en vez de darle clic en abrir, le voy a dar clic en archivo y nuevo, ¿sí? Esto es para cuando yo no quiero que en este caso guardar la imagen en mi computadora, sino pasarla directamente a Photoshop. Ojo aquí, si ustedes se dan cuenta, hace rato yo estaba manejando 1024 por 728, pero ahorita apareció una opción que dice portapapeles, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros damos la combinación de teclado o clic derecho, control C o copiar, ¿sí? Eso que nosotros estamos copiando se va a una parte de la computadora que se le denomina portapapeles. En este caso, ahí me aparece ya la medida. Si se acuerdan, la medida ¿cuál es? 4096 por 2730. Si me regreso aquí a Photoshop, vamos a ver que dice portapapeles y ya directamente está tomando el tamaño de la imagen 4096 por 2730. ¿Sí? Entonces, le doy clic en crear, ya que verifiqué que sí va a tener el tamaño de la misma proporción de la imagen. Y van a decir, bueno, ahí está el lienzo en blanco, ya se creó el lienzo en blanco. ¿Y la imagen qué pasó? Pues muy sencillo, simplemente presiono control V para pegar y listo. Se acaba de pegar la imagen que acabamos de copiar de internet con el tamaño en este caso que tiene la imagen y ahí se creó otra capa, ¿sí? Si vuelvo otra vez aquí a internet y quiero agregar otro elemento, por ejemplo, esta imagen es de 1200 por 675. Igual puedo hacer el mismo procedimiento, clic derecho, copiar imagen, pero en este caso yo quiero integrarla dentro de este proyecto nuevo que estoy haciendo. Pues simplemente le doy control V y ahí está. Obviamente, ojo, ahí está la diferencia entre tamaños. Una es de 1000 píxeles y otra es de 4000. ¿Sí? Por eso es importante los elementos que van a estar trabajando para no tener problema. Porque, por ejemplo, yo puedo presionar control T para cambiar el tamaño de esta imagen, ¿sí? Pero ahí vamos viendo cómo poco a poco, al quererla adaptar al tamaño de 4000, ¿qué fue lo que fue pasando? Le voy a aumentar un poquito más aquí porque ya no le alcanzo a ver. Pero aquí podemos ver, ¿sí? Cómo se van creando esos pixeleados, lo que le denominan que se pixelió. ¿Por qué? Porque al ampliarla ya no hay más puntitos para poder representar la imagen correctamente y entonces esos puntitos ya los empezamos a notar, ¿sí? Por eso es importante que siempre que vayan a trabajar con una imagen traten de buscar todas las imágenes que sean de la misma proporción, ¿sí? Ahorita presiono Z para ajustar la pantalla y listo. Ok. Una de las últimas cosas que vamos a ver en este video, para no hacerlo tan largo, viene siendo la parte de que podemos corregir algunas fotografías. Hay distintas formas de poderlo corregir en este caso, ¿sí? Bueno, yo les había mencionado que de preferencia nunca trabajemos con la imagen principal en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Control J para sacar un duplicado. La anterior la voy a ocultar, ¿sí? Y le doy clic a la capa 1 copia y le digo espinillas. Una vez que lo tengo aquí de esta forma, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a buscar una herramienta que en este caso se llama herramienta de tapón clonar, que es una de las más comunes que se utiliza, ¿sí? En este caso, la herramienta de tapón clonar, igual que con las otras que hemos estado viendo, si presiono Alt, puedo cambiar con el clic derecho, sin soltar la tecla Alt, puedo cambiar el tamaño del pincel, ¿sí? O en la parte superior, aquí podemos ver, ¿sí? Que podemos cambiar el tamaño. La verdad yo prefiero este atajo porque aquí yo puedo ver si el tamaño que estoy seleccionando es el adecuado, ¿sí? A diferencia de que si le estoy dando clic aquí, pues prácticamente estoy adivinando. ¿Se fijan? Doy un clic aquí y ahí voy viendo a ver si se adapta. Entonces, muchas veces este atajo, la verdad, te saca mucho de apuro. Entonces, ahí selecciono lo que viene siendo el tamaño del pincel. Una vez que seleccionaste el tamaño del pincel, para poder clonar significa que vamos a tomar una parte que se ve bien de la fotografía y lo vamos a pegar en otra parte, ¿sí? En este caso, por ejemplo, presiono la tecla Alt para que cambie lo que viene siendo el pincel. Esto me va a ayudar ¿para qué? Para buscar, por ejemplo, un punto donde esté más limpio, ¿sí? Y clonarlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que esté más limpio. Sin soltar la tecla Alt, doy un clic izquierdo y en ese momento se acaba de ¿qué?
de clonar esa parte que yo acabo de seleccionar con el tamaño, ojo, con el tamaño que tengo ahorita de pincel, ¿sí? Si yo muevo el mouse, van a ver que ahí llevo el pedacito este, ¿sí? En los puntos que está más oscuro o más rojo, ¿sí? Se fijan, se nota. Pero si me voy a unos puntos donde esté más adaptado el color, pues obviamente no se nota, ¿verdad? Esa es una de las ventajas. Aquí también recomendaría que la dureza bajarla a un 20-30% más o menos, porque si la remarcan mucho, fíjense qué es lo que sucede. Si yo doy un clic aquí, ahí se ve el borde completamente. Por eso aquí es un punto donde es más recomendable que la dureza apenas si se note. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, bueno, creo que me cambió el punto. Vuelvo a seleccionar, me regreso otra vez aquí, doy un clic aquí y listo. Ya prácticamente no se nota dónde di el clic, ¿sí? Entonces, yo es lo que recomendaría. Doy un clic aquí entonces y veo si se adapta. ¿Se fijan? Doy un clic y listo. Ahí ya borramos lo que viene siendo una espinilla. Si yo me muevo aquí, van a ir viendo que como que cambia la parte que había clonado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otro espacio. Pero de hecho, yo creo que voy a cambiar el tamaño porque está muy grande mi pincel. Vamos a hacerlo un poquito más chico. De hecho, de preferencia que esté del tamaño de la espinilla. Y aquí más cerquitas puedo dar un clic. Y listo. Ahí puedo dar y listo, ya desapareció otra espinilla, ¿sí? Y de hecho me puedo venir aquí y puedo ir viendo. Ojo, si se dan cuenta ahorita, voy a dar un clic. Al momento de dar un clic aparece una crucecita. Esa cruz nos está indicando que en ese punto está clonando en ese momento y lo está pasando a donde yo di clic, ¿sí? ¿Qué significa? Ojo aquí. Si yo doy un clic ahí, vemos cómo me está duplicando lo que está ahí a un lado, ¿sí? Entonces, normalmente, ya presioné otra tecla. Normalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Normalmente hay que siempre actualizar lo que queremos clonar. Presionando Alt, doy un clic aquí y listo. Voy buscando el que se adapte mejor a mis necesidades. Porque si yo agarro, por ejemplo, doy un clic aquí y me voy así, de repente, ¿qué? Ya no me va a clonar lo que yo quiero y ya no se va a ver como debería de ser, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener cuidado en esta parte. Yo ahorita le estoy dando control Z, ahí se van viendo cómo se van deshaciendo los cambios. Ahora, voy a deshacer de hecho todos, hasta donde me alcance, hasta ahí, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a hacer esta parte de clonado y también otra herramienta que vamos a utilizar en un momento más, lo recomendable no es trabajar directamente en la capa donde vamos a clonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Si yo quiero después arrepentirme o hacer modificaciones, ya no lo voy a poder hacer porque lo estoy haciendo directamente en la imagen donde estoy haciendo esa modificación, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Vamos a crear otra capa. Voy aquí en la parte inferior derecha. Aquí hay un cuadrito con el signo de más que dice crear una capa, ¿sí? Le voy a poner el nombre corrección. Listo. Y nos vamos a regresar, seguimos en la herramienta de tapón de clonar, ¿sí? Nos vamos a regresar aquí en la parte superior y vamos a ver que hay una opción que dice muestras. Probablemente ustedes ahorita, que es la primera vez que lo están trabajando, van a tener la opción capa actual, ¿sí? Si tienen esa opción de capa actual, van a ver que si hacen esto, dan un clic aquí y quieren borrar esta espinilla, por ejemplo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está clonando de la capa en donde estoy en este momento, que es la nueva, la que no tiene absolutamente nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Doy un clic aquí donde dice capa actual y le voy a decir todas. ¿Para qué? Para que si tengo muchas capas, independientemente de eso, pueda clonar todo lo que esté por debajo de la capa en donde estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ahora sí ya puedo volver a empezar. Por ejemplo, doy un clic aquí y ahí vemos que ya se ve un pedacito de lo clonado. Doy un clic aquí y listo. No se adaptó muy bien el color, hay que tener cuidado con ello. ¿Fijan? Puedo ir dando clic aquí. Vuelvo a... Cada vez que vean este iconito significa que estoy tomando una nueva muestra de donde quiero clonar, ¿sí? Doy otro clic aquí. Vuelvo a tomar una nueva muestra, doy un clic aquí. ¿Para qué? Para que los colores se adapten completamente, ¿sí? Porque si yo pongo esta tonalidad aquí y le doy clic aquí,
pues ya no se ve bien, ¿verdad? Que de hecho fue lo que nos pasó en este punto. Puede ser que sea una mancha de la cara, que también muchas personas pueden tener manchas y que se podrían ver de esa forma y pasa desapercibido, ¿sí? Pero no voy a tapar esta espinilla con esta tonalidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente se va a ver mal, ¿sí? Voy a dar control Z, control Z. ¿Qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, para borrar esta espinilla? Ah, pues clonar aquí, que tiene el mismo tono y listo. ¿Se dan cuenta? Ven que en este caso más o menos se va adaptando, ¿sí? Vuelvo otra vez acá de este lado. Si ocupo hacer más grande el pincel, pues en algún momento lo hago más grande. Si no, pues prácticamente ahí lo dejo, ¿sí? Aquí no me gustó el tono, déjenme volver a poner ahí. Más o menos ya se perdió. Creo que ahí así, creo. Bueno, no tanto, ¿sí? Pero así podemos ir borrando. Vamos a ver, este está un poquito más difícil porque tiene cabello. Pero pues igual, aquí lo podemos hacer de esta forma. O si no nos agrada, control Z, volvemos a empezar. Y lo hacemos aquí. De todos modos, ¿quién va a notar que a lo mejor duplicamos el cabello? Que el cabello no tiene el orden. Puede ser un cabello que ahí ya está suelto. Y pues simplemente anda ahí volando, ¿sí? Entonces en algunos puntos, pues no me voy a preocupar. Por ejemplo, si quiero quitar puntos de la piel. Aquí lo podemos ir viendo. Trato de buscar uno que se adapte. De hecho, por eso nos da una vista previa. Si ustedes se dan cuenta, esto es una vista previa, ¿sí? Si veo que el tono no se adapta mucho, pues puedo buscar otra parte. Y hasta que ya esté seguro, ya le doy clic. ¿Se fijan? Vuelvo a presionar aquí, doy Alt. Busco ver si se adapta más o menos por aquí. Le doy un clic. Más o menos. Voy a irme otra vez de este lado. Y ya voy buscando, ¿sí? Los que se van adaptando más o menos, ¿sí? Entonces es una forma en la cual podemos ir haciendo correcciones. Y ahora, como todo está en la capa que dice correcciones, si doy un clic en el ojito, pues puedo estar viendo las diferencias. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja también de estar trabajando con otras capas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en este caso estar quitando, poniendo, quitando, poniendo. O por ejemplo, si después puedo crear aquí una máscara de capa, irme al borrador. Y si por ejemplo voy a volver a hacer esto más grande, puedo volver a aparecer nada más algunas, las que a lo mejor digo, ay, estas sí las ocupo y las otras no, pues ahí lo puedo corregir. O si después me arrepiento, cambio el color frontal y listo. ¿Se fijan? Y lo puedo volver a recuperar. Entonces, por eso es importante siempre trabajar en capas separadas dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos arrepentir, podemos hacer correcciones o simplemente para llevar una mejor organización de lo que estemos haciendo. Después de todo, cuando nosotros guardemos... Ah, y de hecho sí es cierto, se me estaba pasando. Siempre que empiecen un proyecto, guárdenlo desde el principio, ¿sí? Ahorita le voy a poner aquí acné, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Photoshop no tiene autoguardado, ¿sí? Entonces, si en algún momento hay un error y se traba el programa y se cierra, prácticamente a todo lo que ya llevabas se va a perder, ¿sí? Entonces, siempre trata de que desde la primera vez que empiezas a trabajar con la herramienta, hazle guardado. Esa es una. La segunda, cada vez que hagas ciertas modificaciones, ve guardando, ¿sí? ¿Cómo podemos guardar? Pues simplemente clic derecho, clic en archivo y guardar. O, en este caso, por ejemplo, aquí le hago una modificación, control S y listo. ¿Cómo sé que sí se guardó? Ojo aquí. Van a ver, en este caso, agarré otra herramienta, le di un clic ahí, se vieron otra vez las espinillas, ¿sí? Si se dan cuenta aquí en la pestaña, aquí al final del nombre, antes de la X, aparece un asterisco. Significa que acabo de hacer una modificación al archivo y no lo he guardado. Ojo aquí. Si presiono la tecla Control S, se acaba de guardar los cambios. Ahí me dice que estaba guardando y se quitó el signo del asterisco, ¿sí? Significa que ya las modificaciones que acabo de hacer han quedado guardadas. Entonces, es la forma en la cual nosotros podemos ir dándonos cuenta de lo que estamos haciendo directamente, ¿sí? Si yo vamos a trabajar con otro último, vamos a buscar otra imagen. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver esta. Sí, esta, vamos a trabajar con otra imagen. Esta imagen, ups,
esta imagen mide 1500 por 1500. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Clic derecho, copiar imagen, me regreso a Photoshop, le digo archivo nuevo. Ahí vemos otra vez lo que les mencionaba hace un rato. Creo el portapapeles de 1500 por 1500 y le doy clic en crear. Presiono control V para pegar la imagen con la que quiero trabajar. Voy a crear una capa nueva desde ahorita para que vayamos acostumbrándonos a hacer capas nuevas de cada vez que vayamos a hacer una modificación. Esto depende del tipo de modificación que vayamos a hacer, ¿sí? Y ya tengo esta imagen, esta capa que le voy a poner correcciones, ¿sí? Entonces voy a buscar aquí en mis herramientas, voy a buscar una que se llama pincel corrector puntual, ¿sí? Que viene siendo esta, parece como un curita, la voy a seleccionar. De igual forma, en este caso podemos cambiar el tamaño del pincel, podemos cambiar la dureza, se lo podemos hacer un poquito más grande, un poquito más chico, ¿sí? Por default viene seleccionado aquí lo que viene siendo muestrea todas las capas. Si no viene seleccionado, hay que seleccionarlo. ¿Para qué? Para poder trabajar desde la capa en blanco a la capa que queremos hacerle las modificaciones. Vuelvo a seleccionar, me aseguro que tengo seleccionada la capa correcciones, que es donde voy a hacer la modificación. Y aquí ya no tengo que clonar. Esta herramienta tiene activo esta opción que dice según el contenido, ¿sí? ¿Qué significa? Que el mismo programa identifica lo que hay alrededor y si yo doy un clic aquí, solito trata de adaptar el color, en este caso, a lo que hay ahí. ¿Se fijan? A diferencia de la de hace rato con clonar, en clonar tenía que buscar yo, por mi propia cuenta, dónde se adaptaba más el color. En este caso, el mismo programa trata de buscar patrones similares para hacer la corrección, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo. A mí no me gusta la dureza que esté tan alta, ahorita sigue en 14%. ¿Para qué? Para que estas correcciones se hagan más suaves, ¿sí? Porque si yo le aumento lo que es la dureza al 100%, que era lo que les mencionaba, a veces sí se puede ver muy remarcado, ¿sí? Ahí lo vemos. Y es un poquito más rápido que estar clonando. Ahí ya va a depender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos trabajar. Porque en el caso de clonar, por ejemplo, a lo mejor para corregir espinillas, pues no tiene tanto caso. Pero por ejemplo, si yo quiero clonar un objeto, por ejemplo, fíjense, voy a venir aquí a la herramienta de tapón de clonar otra vez. Voy a venir aquí, la voy a hacer un poquito más grande, del tamaño del ojo. Le voy a aumentar la dureza. Bueno, no tanto. Ahí está. Doy un clic aquí y listo. Ya le cloné el ojo. Listo, en este caso. ¿Sí? Ya tiene 3 ojos. Por ejemplo, vuelvo a hacer lo mismo. Y ya tiene otra vez un ojo. Ojo, ahorita, valga la redundancia de la palabra ojo, todo lo hice dentro de la misma capa, ¿sí? Si yo quiero hacer modificaciones, ¿qué va a pasar? Pues los 2 ojos, las correcciones que hice, ¿qué creen? Pues se quedan en esa capa. Por eso el maestro les dijo hace un rato que todo hay que tratarlo de hacer en capas separadas. Entonces vuelvo a crear otra capa. Ahora sí, vengo aquí donde está el ojo. Y listo. Y este ojo ya lo puedo mover como yo quiera. Lo puedo hacer más pequeño si ocupo. Por ejemplo. Le doy Enter. Puedo duplicarlo ya de una vez. Ya ni siquiera ocupo clonarlo. Ya como ya lo tengo separado. Y listo. Y ya tengo otra capa con ese mismo ojo. O por ejemplo lo puedo sustituir aquí. Se va a ver bien raro, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Sí? Entonces es la diferencia entre hacer correcciones con el corrector puntual. Que nos puede servir en el caso de las espinillas. Porque solito va a buscar patrones similares. Que es la que tenemos aquí. Que viene siendo la capa de correcciones. ¿Se fijan? Y en el caso de tapón de clonar, sí, lo puedo utilizar para lo mismo. Pero a veces nos puede llevar un poquito más de trabajo porque nosotros somos los que tenemos que buscar esos patrones de colores para que no se note que estamos clonando, ¿sí? ¿En dónde nos sirve más el tapón de clonar? Más bien cuando queremos clonar objetos, en este caso, un ojo, un zapato, una mano, etcétera, ¿sí? Para complementar lo que viene siendo una parte.
Entonces, jóvenes, por el momento, ahorita estuvimos viendo varias herramientas básicas. Vayan haciendo paso a paso para que lo vayan conociendo. Utilicen sus propias imágenes, para hacerle las modificaciones y vayan conociendo las herramientas en este caso, ¿sí? Les voy a dejar de todos modos este video para que lo puedan estar viendo cuando quieran. Y cualquier duda, pregunta o comentario, pues con confianza me lo pueden hacer saber a través del grupo de WhatsApp. Hasta luego, jóvenes.